Hermanos, gloria a Dios. ¿Qué te parece si abres las Escrituras? Quizás por un texto que conoces, por un texto que conoces, que llevo 2 semanas predicando sobre él y esta semana será la tercera. Y acabo aquí en esta mañana. ¿Ven? Y acabo en esta mañana con el texto que tenemos, que es Efesios capítulo 6, sobre la armadura de Dios. Yo quiero volver a bendecirte en esta mañana. Decirte, hermano, hermana, y aquellos que nos escuchan por las redes, de que ya han sido 2 predicaciones, domingo 26 pasado, y el domingo 19 estuvimos compartiendo tanto la primera parte sobre la armadura de Dios como la segunda. Estuvimos ahí compartiendo sobre toda la armadura de Dios, y está siendo de mucha bendición. Yo creo que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Yo no entiendo cómo hay pastores que editan predicaciones, bosquejos, y después le ponen derecho de reproducción. Yo creo que la palabra de Dios debe de correr, ¿verdad? Y que sea glorificada, porque para eso es la palabra de Dios, para que corre sea glorificada. El otro día me llamaba un pastor amigo mío y me decía que si podía compartir esta segunda parte, ¿no?, que yo había, y le digo, pues claro, hermano, es que no me lo tienes ni que pedir. Es la palabra de Dios. Yo no soy dueño de la palabra de Dios. La tiene que compartir porque es de bendición, y si es de bendición, es para la gloria de Dios. Amén, hermano, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén, hermanos. Con que si no la has escuchado, escúchala, porque sé que te va a hacer mucho bien y te va a dar mucho conocimiento. Y en esta mañana quiero iluminaros, bendeciros, hermanos, edificaros antes de tomar la Santa Cena. Y vamos a ir al texto en este tercer mensaje de esta serie, Viste la armadura de Dios, que dice el verso 10. Leemos el texto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Subraya esa palabra, firmes, contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Daros cuenta la importancia, ¿verdad?, de esa palabra. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí ya, pues empieza esa primera arma, los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, hermano. Que el Señor bendiga en esta mañana tu corazón, porque la palabra de Dios es bendita, porque viene de parte de él. Amén, hermanos. Necesitamos de su bendición nosotros. Quiero deciros en esta mañana, hermanos, de que en este tercer mensaje, y que acabo aquí, que nos centremos en lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios y escribiendo de parte de Dios, quiere decirle a la iglesia. El apóstol Pablo va a entrar en un mensaje de firmeza, de seguridad y de protección para la iglesia, para los creyentes. Le va a escribir sobre la protección que tienen que tener y cómo deben de guardar sus vidas en el caminar cristiano.
Hoy quiero que nos centremos en este mensaje que es el tercero de esta serie, sobre la armadura de Dios, porque va a ser el último. Ya hemos desarrollado todo lo que son las armas, ¿verdad? Ese ceñir los lomos con el cinto de la verdad, todo lo que va a hablar el apóstol sobre la armadura de la justicia, el evangelio del apresto de la paz, el escudo de la fe, sobre el yelmo de la salvación, el casco, sobre esa espada del Espíritu. Hemos hablado de todo eso en esos dos mensajes, dos predicaciones anteriores. Pero en esta mañana Pablo se encuentra, quiero que te fijes en esto y dejarte con esta conclusión. Pablo se encuentra preso en Roma. Cuando él escribe esta carta, esta epístola, él está preso en Roma. Daros cuenta, para una persona que está presa, hablar de la manera que habla Pablo. Por eso, hermano, Pablo tenía toda la autoridad, toda la experiencia para escribir lo que escribe. De todas las luchas, de que cuando pueda venir ese día malo, ese día que a ti, a mí nos viene ese día malo, esa tormenta que viene a tu vida, ese terremoto que puede remover tu casa, que puede remover tu matrimonio, que puede remover tu seguridad, que puede remover tu economía, que lo puede remover todo. Pablo con la autoridad de Dios, pero con la autoridad experimental en una vida propia, él puede escribir y dar el consejo oportuno para la iglesia. Guárdate, ten firmeza, fortalécete, toma las armas de Dios, porque viene un día malo y te puede llegar en cualquier momento. ¿Cómo estás tú? ¿Estás en guardia o no estás en guardia? ¿Estás preparado o no estás preparada? ¿Estás fortalecida o no estás fortalecido? ¿Tienes la armadura puesta? ¿No la tienes puesta? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes presencia? ¿No tienes presencia? ¿Tienes oración? ¿No tienes oración? ¿Tienes conocimiento de la palabra? ¿No lo tienes? ¿Con qué te vas a enfrentar? Es decir, Pablo habla con una autoridad tremenda, pero daros cuenta en el lugar que él se encuentra, en una mazmorra. Quiero que os deis cuenta de esta situación. Él tenía todo el derecho y la experiencia. Debéis estar firmes y poneos la armadura, porque muchos van a ser los ataques y dura es esta guerra. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra los principados y con las huestes, es decir, contra Satanás y sus demonios caídos. El gran tema de esta epístola, y quiero traerte esta ilustración, hermanos, hermanas, amados y amados, el gran tema de esta epístola es el eterno, podríamos decir, propósito de Dios de establecer y completar su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Pablo habla de la posición de los creyentes en los primeros capítulos, la condición de cabeza que tiene Cristo respecto al cuerpo, que es la iglesia. Habla de la salvación por gracia, de la iglesia como edificio y templo de Dios. Habla de los misterios de Cristo, de la práctica y vida de los creyentes, de la unidad, de los dones espirituales, de la familia, del matrimonio, de la iglesia como esposa de Cristo, y la protección finalmente en este texto para los que están en Cristo. Podemos decir, resumiendo más, que los 3 primeros capítulos ya lo hemos dicho, pero quiero que te quedes con esto. Los 3 primeros capítulos hablan de la posición y de la bendición de los creyentes en Cristo. Aquellos que estamos en Cristo estamos bendecidos con toda bendición espiritual, aún en lugares celestiales, sentados juntos con Cristo. Y los otros 3 va a hablar del testimonio y las características de aquellos que están en Cristo. De aquellos que están en Cristo. Por lo tanto, tú estás en Cristo, pero ahora que estás en Cristo tienes que tener un testimonio de vida. Tienes que tener un testimonio de vida. El Espíritu Santo, querida iglesia, después de hablaros de la armadura, os quiere decir en esta mañana, versículo 10, hermanos míos, hermanas mías, hermanas, hermanos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, firmes porque viene el día malo. Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, porque viene el día malo. Y quiero decir a esta congregación, a esta iglesia, y ahora quiero que estés conmigo un momento, tú que conoces la palabra y tú que tienes experiencia en otras iglesias, en otras denominaciones, en otro contexto evangélico, quiero que estés pendiente a lo que te quiero decir, porque quizás te mueva un poquito hoy lo que tú hasta aquí, si vienes por primera vez o por segunda o vienes de otro contexto evangélico, te puedo remover en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, porque hay mucha doctrina errónea por ahí. El diablo, querido hermano y hermana, el diablo ya ha sido derrotado. Quiero que lo sepas. Ya ha sido derrotado. Cuidado en los ambientes que muchos de nosotros, yo también, nos hemos desarrollado espiritualmente, donde se veía el diablo por todos lados. Diablo para acá, diablo para allá, diablo. Se veían diablos en los rincones, en las macetas, en las flores, en las espaldas, delante, detrás. Se veían diablillos por todos sitios. Quiero decirte en el nombre de Jesús que el diablo está derrotado. Que el diablo está derrotado. Hay predicadores que solamente han predicado desde esta perspectiva para asustar a la congregación. Cuidado con el diablo, cuidado con el diablo. Y la congregación asustada. Por todos sitios ven diablo. Y la congregación asustada, agarrada a la falda del pastor. Pero quiero decirte que a quien te tienes que agarrar en esta mañana es a Cristo. Amén. Porque Él ha vencido al diablo. Él ha vencido al diablo. El diablo fue ya derrotado. Dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, dice lo siguiente. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! La cruz es un símbolo de victoria y de triunfo, bendito sea el Señor. Y allí el Señor le pisó la cabeza a la serpiente. Allí fue derrotado el diablo. Querida iglesia, un viernes, Cristo crucificado en el monte Gólgota. Allí Él dijo: todo es consumado. Todo es consumado, y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y a las potestades, y los exhibió públicamente. Bendito sea el Señor por siempre. Amén, hermanos. Ahora tú y yo, que tenemos que estar firmes y resistir en nuestra posición de salvación y santificación. Hermanos, tú y yo lo que tenemos que estar ahora firmes, resistiendo los ataques y los avatares del infierno que vienen contra de nosotros. Pero el diablo ya ha sido derrotado. Jesucristo en la cruz del Calvario venció al diablo y a todas las potestades demoníacas. Allí el Señor hizo tres cosas. Allí los derrotó, los avergonzó y los desarmó en el nombre poderoso de Jesús. En la cruz del Calvario, Cristo se burló e hizo un espectáculo público de ellos. Cristo venció, y el enemigo ahora lo que le ocurre que no quiere asumir su posición de derrota, de vencido, sino que sigue insistiendo en sus avatares. Por eso dice el texto de Pedro: ahora
El diablo, el enemigo, es como un león rugiente. ¿Cómo? Pero no es ningún león. Es como un león rugiente. Nosotros tenemos un león y es el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Mirando a quién devorar. Daros cuenta que no tiene poder, que dice mirando a quién devorar. ¿A quién puedo darle un mordisco? Porque no tiene poder ni potestad, solamente el que le da el soberano Dios, dueño del cielo y de la tierra. Aleluya. Hermanos, Cristo nos guarda y nos protege. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La palabra de Dios. Satanás vino a derrotar a la raza humana. Quiero que te quedes con esto. Satanás vino a derrotar a la raza humana y engañando a Adán y Eva, así lo hizo. Pero Cristo revierte la historia y viene a derrotar a Satanás y a todas sus huestes para que tú tengas vida y vida en abundancia. Aleluya. Aquel que viene a derrotar toda hueste, toda maldad. Jesús vino a revertir todo lo que en un principio Satanás hizo. Él viene a revertir y hacer de todo lo malo bueno, a darte vida y vida en abundancia. Pero ¿qué ocurre con todo esto, hermanos? Hay un texto que quiero que lo tengas ahí en tu corazón, en tu mente, que es el apóstol San Juan, en su primera carta 5:18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Tú que eres mamá o papá, si eres mamá o papá, darte cuenta que tú estés mirando a tu pequeño ahí y venga una multitud de gente enemiga para atacar a tu hijo o tu hija. ¿Qué harías tú? Eso es lo que hace Dios con nosotros. El Señor te guarda, querida hermana, querido hermano. El Señor te guarda, querido hermano y querida hermana. Pero ¿a quién guarda? ¿A quién guarda el Señor? Dice el texto de Juan: aquel que ha nacido de Dios. La cuestión es si tú has nacido de Dios. La cuestión es si tú realmente eres creyente. La cuestión es si tú has nacido de Dios. La cuestión es si tú tienes el Espíritu Santo. La cuestión es si tú has nacido de nuevo. Si realmente eres un hijo o una hija de Dios. O solamente vienes aquí porque te gusta venir. O realmente tu corazón ha sido roto por la presencia del Señor. Ha sido roto por esa cruz del Calvario. Te has dado cuenta de tu situación y tú te has entregado a Cristo de una manera verdadera. A los que han nacido de una manera verdadera, dice el apóstol Juan: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Porque vive guardado por el poder de Dios. Y vive guardado por el poder de Dios porque en su persona está el Espíritu Santo, que te santifica de una manera progresiva. Te santifica. Haber nacido de nuevo, ser un verdadero hijo de Dios, tener el Espíritu Santo y se guarda en santidad y se mantiene firme en su salvación. Y se mantiene firme en su salvación. Es lo que quiere decir el apóstol por medio del Espíritu. Ahora, querida iglesia, que habéis sido salvados por medio de la sangre de Cristo y estáis en Cristo y formáis el cuerpo de Cristo, fortaleceos en Él. Fortaleceos en Él.
Primero, la presencia de Dios trae santidad. Segundo, la santidad trae fortaleza. Tercero, la fortaleza, la santidad y la presencia de Dios nos llenan por medio de la oración y nuestra vida en comunión con el Espíritu. Verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, hermanas, te he compartido sobre la armadura de Dios y este texto los dejaba para hoy. No fue mi intención, pero así me lo puso el Espíritu. Porque tú puedes tener la armadura. Un soldado romano tenía la armadura, pero si en él no había fuerza, no podía mover la armadura. Si tú no estás fortalecida interiormente por el Espíritu de Dios, no te vas a mantener firme. No te vas a mantener firme. Si tú no estás fortalecida en la mujer y en el hombre interior. Y para fortalecernos necesitamos el arma de la oración. Amén. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación, es la relación con el Señor. Yo a nuestra hermana Rode, que ha venido 2 veces, no la conozco. ¿Sabéis por qué? Porque nunca he hablado con ella. El día que yo hable con ella, me siente con ella, la conoceré cada día más. Hay oraciones en medio de nosotros. La comunicación hace conocer a otra persona. Si tú no hablas, tú no conoces. Cuando tú conoces al Espíritu es porque tú hablas con Él y Él habla contigo. Ahora, si tú no tienes comunión con el Espíritu, no puedes estar fortalecida en la vida. ¿Por qué, hermana o hermano, estás aquí y de buenas a primera tienes un pequeño problema y tienes un mal testimonio? ¿O estás aquí y hablas o puedes hablar mal de alguien o hacer una crítica o hacer algo? ¿Por qué? Porque no estás fortalecida en la mujer interior. No hay fortaleza en ti, no hay presencia de Dios, no hay comunión con el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia, le va a decir el apóstol Pablo desde una perspectiva espiritual: querida iglesia, os tenéis que fortalecer en el Señor para estar firme, tomando la armadura. Pero si no os fortalecéis, para nada os vale, porque vais a caer en el día malo. Quiero decirte algo, querido hermano o hermana. Aún las oraciones no significan nada. Si el que no las responde es el Dios Todopoderoso. Los budistas oran y los musulmanes también. Pero ¿quién responde las oraciones? El que responde las oraciones es Dios. Y si tú no estás lleno de Dios, de nada te vale. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo. Te tienes que llenar de Dios. Te tienes que llenar de Dios. La oración del justo puede mucho. La oración del justo puede. ¿Pero por qué puede la oración del justo? ¿Qué es la oración del justo? La oración del justo está respondida por el Dios santo y glorioso, no por el justo. El justo no es nada. Es Dios quien responde la oración. Es Cristo el que responde la oración. Es el Señor el que responde la oración. Por eso tú te tienes que fortalecer y fortalecerte con la presencia de Dios. ¡Aleluya! Fortalecerte con la presencia del poder del Espíritu Santo. Fortalecerte con la presencia del poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios trae santidad. Y a eso se refería Pablo. Estad firme, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque la santidad trae fortaleza. Una persona que no vive en santidad no tiene fortaleza espiritual. Una persona que no vive en santidad la ve tú criticar, la ve hablar mal del hermano, la ve en fin, haciendo cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual, no hay fortaleza, no está llena del Señor. Amén. Y evidentemente no va a tener las armas pertinentes, ni las va a saber utilizar, ni las va a saber usar, ni va a estar llena. Por eso Pablo va a hablar de esa santidad. Hermanos, hermanas, la iglesia tiene que vivir en santidad, fortalecidas en el Señor, fortalecidas en su poder, en su gracia, en santidad, para que pueda venir la fortaleza y la presencia de Dios a nuestras vidas. Jesús
Quiero acabar aquí, hermanos. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, hablando sobre la vid, Él va a decir, en el versículo 5, la última frase, te la resumo, y va a decir, separados de mí, nada podéis hacer. No, es que yo hablo mucho con la hermana, yo hablo mucho con el hermano, está muy bien. No, es que el pastor está estupendo. Pero, ¿y qué de tu hablar con Dios? ¿Y de qué de tu llenarte con el Espíritu Santo? Ni el hermano ni el pastor te van a arreglar a ti tus cosas, quien te las va a arreglar es el Señor. El Señor es el que te va a arreglar tu situación y el que te va a mantener firme para que cuando venga el día malo tú puedas estar y soportar el terremoto, y soportar la tormenta, y soportar todo ataque, toda batalla, toda lucha, toda acechanza, todo dardo, todo aquello que venga contra tu vida y tu casa, tú lo vas a poder soportar si estás firme, pero fortalecida con la presencia del Señor. Llena del poder del Espíritu Santo. No va a ser de otra manera. No va a ser de otra manera. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, conociendo Pablo esto, también puede decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en que me, aleluya, que me fortalece y me hace estar firme. Amén. Querida iglesia, estamos llamados a estar firmes y tomar la armadura de Dios, porque vienen días malos, días de tribulación, de aflicción, pueden venir días de tristeza, de enfermedad, pueden venir a nosotros momentos que nos puedan sacudir, y en esos momentos debemos de estar firmes y con toda la armadura puesta. Pero Pablo lo que quiere decir es que tú estés firme y pasa a desarrollar la armadura de Dios. Firme en la verdad. Debes de estar firme en la verdad. Y no dejarte llevar por todo viento de doctrina. Y toda estratagema de hombre que engañas con artimañas para que tú caigas y no te mantengas firme. Por lo tanto, firme en la verdad. Va a hablar Pablo de esta perspectiva. Quiero que lo entiendas, hermano. Firme en la verdad. Y ya hemos hablado de esto. Firme en la verdad. Firme en la justicia. Firme en la justicia. Ser una persona justa. Y no casarte con las injusticias que estamos viviendo. Ser una persona justa. Firmes en el Evangelio. Firmes en el Evangelio. Firmes en la fe. Firmes en tu salvación. Firme en tu salvación. Tener seguridad de salvación. Amén. Y firmes en la palabra de Dios. Firmes en la palabra de Dios. Ya lo decíamos el domingo pasado. ¿Cómo te vas a enfrentar con alguien, con un enemigo? ¿Cómo vas a ir adelante si no sabes usar el arma que es la espada, que es la palabra de Dios? ¿Cómo te vas a enfrentar si no lo sabes usar? Firme en la palabra de Dios. Estamos llamados a estar firmes, pero sobre todo a fortalecernos. A fortalecernos. Y yo quiero decir a esta iglesia, de una manera seria, hermano, ya lo he dicho en varias ocasiones, seria, profunda, que si tú, hermano o hermana, no tienes seguridad de salvación, no te sientes o no entiendes bien eso de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, por favor, que lo hables conmigo. Porque si no tienes seguridad de salvación, te es complicado. Porque al cielo se va y tienes vida eterna si tienes seguridad de salvación. Al cielo no se va porque vengas a la iglesia. Al cielo no se va porque vengas a la iglesia. Al cielo se va por si tienes a Cristo en el corazón. Y si tú tienes alguna duda, por favor, habla conmigo para que podamos compartir. No vivas con inseguridad de salvación. No vivas con inseguridad de la presencia de Dios sobre tu vida.
No vivas con la inseguridad de que si tienes el Espíritu Santo o no tienes el Espíritu Santo. Lo tenemos que hablar. Pero aún más fácil. Te lo voy a poner aún más fácil. Porque la salvación la da Cristo. Y por lo tanto, si la da Cristo, Cristo está aquí. Por lo tanto, si tú estás ahora en un momento en que quizás estés pensando si tienes salvación, si tienes la vida eterna, si estás pensando, Señor, ¿qué me pasa a mí? Que no llego a tener una vida firme, fortalecida. Señor, ¿qué me ocurre? Yo creo que es un momento especial. Y no tienes ni que hablar conmigo. Habla con el Señor. Amén. Porque es Él. Pero si vas a hablar con Él, cambia tu vida. No te vayas a quedar igual. No vengas el domingo que viene igual. Cambia tu vida. Porque si eres creyente, se tienes que ver que eres creyente. No venir a la iglesia te hace creyente, hermano, hermana, por favor, no. Ni aunque vengas aquí de rodillas y te pase todo el día de rodillas, tampoco. Ni aun si entregas tu fortuna, tampoco. Porque no son tus méritos, son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, con todo mi cariño y todo mi amor, ¿por qué te digo esto? Porque hay últimamente escasez de palabra de Dios en los púlpitos. Y puedes escuchar cosas que te dejan muy contenta. Exteriormente eres una fenómena, eres un fenómeno, eres un triunfador en la vida, tienes mucho éxito, pero te dejan en el infierno. Te siguen dejando en el infierno. Y yo no quiero que tú seas un triunfador ni que tengas mucho éxito. Yo quiero que tú vayas al cielo. Por lo tanto, es un momento especial ahora, crítico. Antes de tomar la Santa Cena, que tú vayas a la presencia del Señor, cierre tus ojos y le digas, Señor, que yo tenga seguridad de que tú estás en mi corazón. Que yo soy un pecador. Que yo soy un pecador. Y que necesito venir a tu presencia. Que necesito arrepentirme. Que necesito cambiar. Que necesito entregar mi corazón. Que mi vida tiene que cambiar. Que yo tengo que dar frutos de creyente. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy es el día de fortalecernos en el Señor una vez más. Salir de aquí fortalecidos por su presencia. Porque si te fortaleces vas a soportar el día malo y vas a estar firme cuando venga el ataque a tu vida. Para ello, fortalécete en el Señor. Ten comunión con el Espíritu Santo. Ora con súplica en todo tiempo, sin cesar, buscando la presencia gloriosa del Señor, aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana, un momento te apartes, hay un minuto, y le digas, Señor, yo vengo en esta mañana con necesidad, quizás de salvación, quizás de restauración, quizás necesito de que tú toques mi matrimonio, que tú toques mi familia, que tú toques mi vida, Señor, necesito tener un trato especial contigo. Necesito que tú cambies los ambientes en los cuales yo me muevo. Que tú me hagas entender, buscar de tu palabra. Deseo de buscarte a ti en oración continuamente. Necesito de tener intimidad contigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que está con nosotros. El Espíritu Santo, que te convence de pecado, de justicia, de juicio, que te santifica. El Espíritu Santo, ve a Él de una manera genuina, verdadera, y el Espíritu Santo te va a levantar en esta mañana, te va a restaurar en esta mañana. Aquellos que os cuesta orar, pídele al Señor que te dé ansias de orar, de buscarlo a Él. Aquellos que os cansáis leyendo la palabra, pídele que te dé hambre de su palabra.
necesidad de lectura de su palabra. Él es hablando a tu corazón, a tu vida. Pídele ahí al Señor, ve ahí a su presencia. En el poderoso nombre de Jesús, que Él haga algo maravilloso contigo en esta mañana. Que te fortalezca para que tú puedas soportar todos los avatares de esta vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está ahí un momento orando ahí al Señor y buscando de su presencia.